Creo que es muy relevante hoy en día, y más en un congreso como este, el realmente pensar en el futuro de la vivienda y en el futuro de nuestras ciudades. Realmente los segmentos de arquitectura, construcción y desarrollo son de las industrias más atoradas, con menos desarrollo tecnológico que existen. Por eso es muy interesante realmente pensar y entender el momento en el que estamos viviendo. Entonces les voy a presentar un startup en el que estamos trabajando que se llama Umani. Nosotros llevamos un tiempo desarrollando vivienda de nivel medio alto, nivel alto, pero en este modelo estamos repensando qué es el desarrollo. Y en lugar de estar construyendo proyectos para proformas o para créditos o para sistemas financieros, estamos pensando cómo desarrollar para la gente. El desarrollo normalmente tiene un approach que es top-down. Nosotros estamos pensando bottom-up. Queremos entender y cuestionar cómo vive la gente, qué es lo que necesita para vivir hoy en día. Entonces, diseñar basado en un estilo de vida, pensando en una persona, de ahí un espacio, un edificio, una ciudad y un planeta. Esta es una de mis imágenes favoritas. Fue la primera foto que se tomada desde una Hasselblad del planeta entero, tomada por Apolo 8. Y creo que hoy en día es algo muy relevante. Es un hecho que estamos viviendo en el mejor de los tiempos. No ha existido hasta ahorita un mejor momento para habitar nuestro planeta que este. Económicamente es cuando menos guerras ha habido, es cuando menos hambre ha habido, pero al final del día estamos tan conectados y estamos como seres humanos programados para estar viendo noticias negativas. Yo desde hace un tiempo y platicándolo con mucha gente, realmente dejé de ver las noticias. No hay algo positivo que ver en ellas, ¿no? Porque ese es el negocio de las noticias. Pero al final del día, nosotros estamos viviendo en el mejor momento, nuestro planeta está viviendo en el peor momento. La población de hoy en día de 7 billones de personas, para el 2030 va a llegar a ser 8.5 billones de personas. ¿Cómo vamos a darle vivienda y cómo vamos a alimentar a 1.5 billones más de personas? Siendo que la vivienda ya es algo que es totalmente, dejó de ser sustentable en la mayoría de las ciudades densas del mundo. Entonces tenemos que cuestionar esto. El planeta está realmente sufriendo. Es por eso que la mayoría de los empresarios en Silicon Valley está invirtiendo todas sus fortunas. Jeff Bezos está vendiendo $1 billón de stock de Amazon al año para financiar su proyecto de conquistar el espacio. Elon Musk le está apostando totalmente a cómo podemos llegar a habitar Marte. Estamos viviendo en un planeta que es 100% de consumo. Estados Unidos solamente como país es responsable de casi el 40% del consumo y producción de todo el planeta. Si todos los demás países consumieran al mismo paso que consume Estados Unidos, creo que le caerían como 20 años al planeta de vida. Entonces hay que cuestionar y entender todo esto y cómo el desarrollo impacta esto que estamos haciendo. Como seres humanos empezamos siendo sedentarios. Como estilo de vida era el mejor estilo de vida que existía. Solamente te preocupabas por un rato cazar lo que ibas a comer y buscar plantas que recoger para alimentarte. De ahí, a través de la primera revolución industrial, que fue la agricultura, el hombre se volvió sedentario. Pero estamos regresando a ser nómadas. Casi el 35% del workforce de Estados Unidos ahorita no tiene oficina. ¿Qué significa esto de ser una generación tan móvil que puedes habitar donde sea?
¿Cómo vamos a diseñar vivienda para gente que no tiene que estar fija en una ciudad o un país? De ser hunter-gatherers, nos vamos a nómadas digitales. Creo que lo que dice Carlos de los nichos es súper interesante. Y hoy en día hay 5 diferentes desarrolladores o startups en Estados Unidos que están diseñando proyectos solamente para nómadas digitales. Entonces, la vivienda ha ido reflejando cómo hemos ido habitando nuestro planeta. De la primera revolución industrial, que fue cuando nos convertimos sedentarios, a la revolución industrial que todos conocemos como la revolución industrial que empezó en Inglaterra a principios del siglo pasado, que fue el movimiento a las ciudades en sí, a la tercera revolución industrial, que ha sido el Internet, que es lo que nos ha conectado de una manera impresionante al planeta, a la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo, donde todo tiende a inteligencia artificial. Yo estoy seguro que en unos años la disciplina de arquitectura va a dejar de existir tal cual. Va a ser mucho más fácil que un aparato de inteligencia artificial pueda diseñar basado en las proformas que ya se diseñan en Estados Unidos, a que haya gente cuestionando, diseñando, hacemos esto, que si una fachada, que si no sé qué. Esa es la tendencia. Ahorita ya Watson, por ejemplo, pudo curar a un primer paciente de cáncer, un paciente que ningún doctor había podido identificar qué tipo de cáncer tenía. Watson pudo. Estamos yendo a un momento en donde una máquina va a tener mucho más conocimiento que cualquier persona. Entonces, todos sabemos que la vivienda ya es totalmente impagable para la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo. Y son tendencias también en Latinoamérica. En el DF ya está pasando mucho. Pero uno de los problemas más grandes es que en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, gran parte de la población está pagando el 55% de sus ingresos en renta. Y eso no va reflejado, ese aumento que hay en renta no es comparativo con los aumentos que hay en salarios. Si hay un aumento aproximado entre el 2005 y el 2016 del 17.5% en renta, ha habido un 8% de aumento en salarios. Ya sabemos que el modelo en el que estamos no va a funcionar. Hoy en día, la gente joven, y como decía Carlos, la gente joven va cambiando, porque al final del día la gente se está casando mucho más grande, la gente está decidiendo tener hijos mucho más grande. Hoy en día son 40% menos las probabilidades de que se vayan a vivir a un suburbio o que dejen los centros de las ciudades. Entonces, a lo que nos lleva toda esta tendencia tecnológica es a una democratización y a una descentralización de los sistemas económicos. Originalmente nuestros sistemas económicos eran sistemas de intercambio, eran sistemas de barter. Y hoy en día estamos regresando a eso. Así como estamos regresando a ser nómadas, estamos regresando a una tendencia en donde compartimos todo. Digo, conocen perfectamente Uber, BlaBlaCar, que es un sistema en Alemania, Lyft, que trae un crecimiento que es el doble de Uber, y Sidecar. Hace poco estaba escuchando una entrevista con el CEO de Lyft y él estaba diciendo que sus análisis dicen que dentro de 15 años nadie va a ser dueño de un automóvil en una ciudad densa. Y fuera de ser dueño o no de un automóvil, dentro de 20 años la mayoría de los automóviles van a ser self-driving. Eso impacta nuestras ciudades de una manera radical, porque tenemos que pensar el espacio que hoy en día le dedicamos a estacionamiento, no nada más el espacio construido, sino el espacio de la ciudad, en las calles, las banquetas, de repente ya no se va a necesitar. ¿Qué vamos a hacer con ese espacio?
Lo mismo va en las tendencias en cómo habitamos. Airbnb, que es un modelo interesantísimo, no nada más porque yo al principio lo identificaba un poco como una manera más económica de viajar, pero la realidad es que el objetivo de Airbnb siempre fue humanizar el viajar. Su modelo de negocio era conectar a gente. ¿Cómo podemos humanizar el viajar? El dejar de ser este típico viaje corporativo en donde llegas a un hotel de business y todos los hoteles son iguales y no sabes ni dónde estás. ¿Cómo podemos conectar a gente a través de viajes? Y esto de sharing viene en todos los aspectos. Hoy en día, la mayoría de la gente joven en una ciudad como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, no le tira a un empleo, le tira a ellos solos poderse generar ingresos a través de ser freelancers. Entonces, todas estas plataformas que nos han ido conectando han cambiado la manera de vivir y habitar una ciudad. ¿Qué va a pasar con una compañía como WeWork, que le ha apostado tan grande? Sí, ha sido una tendencia muy grande el coworking. Pero WeWork hoy en día debe 18 billones de dólares en rentas. ¿Qué va a pasar con un modelo en donde no necesitamos ir a un espacio físico de trabajo? En donde la realidad virtual, la realidad aumentada es lo suficientemente buena que yo podría estar aquí dando esta conferencia desde mi casa en Nueva York y cada quien viéndola desde su casa y la calidad va a ser exactamente igual. Realmente no necesitamos espacios de oficina. ¿Qué pasa con, estacionamiento, que es un tema dentro de las ciudades? Se ha hecho algo, en Nueva York pagas $400 al mes por estacionar un automóvil. ¿Y qué pasa con el modelo de retail? Ahorita todas las empresas nuevas le tiran a modelos que son direct to consumer. Entonces, te brincas esa cadena tradicional que existía de retail, en donde las cosas se les aumentaba un 50% de valor a veces por estar en un brick and mortar, y vendes directo al consumidor. Esto quiere decir que obviamente puedes generar mucho mejor calidad en los productos que estás vendiendo, puedes estar en contacto directo con tu cliente y entender qué es realmente lo que quiere, y que antes se cobraban rentas en locales comerciales. Ahora, Google, en promedio, un Customer Acquisition Cost hoy en día de una empresa como Warby Parker está en alrededor de $100. Se están gastando $100 en publicidad por cada cliente cautivo en una plataforma como Google. Y mucho más interesante, cómo viene el crowdsourcing a financiar proyectos inmobiliarios. En Nueva York ya se han construido proyectos de $40 millones, $50 millones a través de crowdfunding. Empezó hace un tiempo como un modelo diferente en donde se empezó a hacer crowdfunding a través de vender en Estados Unidos visas a población china. Entonces tú como desarrollador traías un costo de financiamiento casi del 0% y la gente estaba invirtiendo en tus proyectos con tal de obtener una visa. Y a través de esto fue evolucionando a proyectos como Fundrise, en donde puedes invertir desde $10, $15 para ser socio de un proyecto inmobiliario. ¿Cómo va a impactar el que tengamos costos financieros diferentes a los tradicionales en la manera que desarrollamos? Estamos en una época de inmediatez. La gente se ha acostumbrado a que lo que quieres, lo quieres en el momento. Estamos acostumbrados a dar un clic y que llegue el objeto que queremos. A dar un clic, yo he estado realmente tratando de entender la manera de habitar la ciudad y he estado probando todos los modelos posibles de cómo vivir en Airbnb, cómo vivir. No sé si han escuchado, pero hay una plataforma que se llama Couchsurfing, en donde es gratis
quedarte en el sillón de alguien más. ¿Cómo vamos a optimizar los espacios de vivienda? No es nada más los recursos que tenemos, los espacios de trabajo, que este fue uno de los primeros proyectos que estuvimos trabajando, de donde realmente salió Umani. Mi socio me invitó a diseñar un proyecto en una bodega, y para nosotros no era tanto el diseño, sino era entender un poco lo que decía Carlos, cómo funciona el adaptive reuse. Tenemos tantas estructuras existentes construidas para otros usos que realmente se pueden ir optimizando de una manera impresionante. Pero ¿qué pasa con el espacio de vivienda? ¿Por qué seguimos viviendo en espacios que fueron diseñados hace 100 o 150 años? La innovación más grande fue el elevador. Yo creo que fue como realmente fue ese brinco de poder hacer edificios de 4 o 5 niveles a poder hacer las grandes torres. De ahí nada ha cambiado. Este fue un proyecto que diseñamos hace 2, 3 años en un concurso que nos invitaron, y nuestro cuestionamiento fue realmente cómo podemos generar, el edificio era, ya sabíamos como el estándar que teníamos que vender de departamento, ya sabíamos cuánto tenía que costar, en cuánto se tenía que vender. ¿Cómo le hacemos dentro de esos números para que la mitad del terreno fuera un espacio verde? Y eso es lo que realmente nos interesa, el proyecto dentro del proyecto. ¿Cómo puedes generar algo mucho más interesante con lo que ya tienes? Y para nosotros todo este proyecto el objetivo es democratizar. Cómo a través del diseño podemos democratizar el espacio de vivienda. La gran innovación de una empresa como IKEA fue el poderle ofrecer la misma calidad de diseño a todo el mundo. ¿Cómo puedes utilizar esas herramientas de diseño como una herramienta de inclusividad, no de exclusividad? Que es muy impresionante para mí el ver mucho del branding de vivienda y de real estate hoy en día, que es un branding de crear nichos, pero crear nichos hasta sociales, de que high above everyone else, y como cosmopolita, y hasta las imágenes que te venden. Hasta ahorita realmente nunca he visto un branding de un proyecto inmobiliario que sea el buen diseño para todos, algo mucho más democrático. La tendencia de todas las cosas, todos los servicios, es que cada vez los costos son menores. La tendencia es que los costos llegan a cero. Algo que antes era muy caro hasta conectarte a internet, hoy es gratis en todo el mundo. La accesibilidad que tenemos a la educación va a cambiar radicalmente la manera en que la gente estudia. Ya lo está haciendo. Pero las universidades, como lugares físicos en sí, dentro de muy poco tiempo van a dejar de existir tal cual como las conocemos. El viajar, Airbnb ya totalmente lo cambió. Y las experiencias. Esto de experiencias ya todos lo sabemos, es lo que a los millennials les interesa. Entonces, ¿cómo vas ligando esto a temas de movilidad dentro de la ciudad? Sabemos que en nuestras ciudades en Latinoamérica la infraestructura de transporte público es algo inexistente. Yo de hecho ya siempre era como esta idea de no, hay que hacer transporte público, hay que mejorar la calidad de transporte público. Yo creo que es una realidad que los gobiernos en Latinoamérica nunca van a llegar a invertir lo que necesitamos invertir para generar una buena infraestructura de transporte público. Entonces hay que pensar cómo a través de empresas privadas podemos mejorar la calidad de vida y la calidad de transporte de la gente. Todas estas empresas están pensando que dentro de 10 años no van a vender un solo automóvil. Tú vas a pagar una mensualidad, una suscripción por rentar. El de Porsche ya existe, Mercedes ya está muy cerca. Vas a pagar una suscripción por tener un automóvil. On-demand transportation, como lo dije, ya es la gran tendencia. Y la otra cosa que tenemos que pensar muy bien es que la movilidad va a cambiar el hecho de qué tan cerca tienes que vivir de tu trabajo. Hyperloop
es una realidad, ya se está probando en grandes ciudades. Ya no vas a necesitar vivir en Silicon Valley para trabajar en Silicon Valley. Va a generar que otras ciudades secundarias se conviertan, solo por tema de accesibilidad, en ciudades mucho más interesantes. Nosotros empezamos a desarrollar vivienda en Tijuana y creo que eso nos ha hecho pensar de una manera radicalmente diferente. Para nosotros Tijuana, todo el mundo lo ha escuchado, primordialmente lo malo, es una ciudad que está tan alejada del centro de México y está tan próxima a Estados Unidos que culturalmente no es ni 100% mexicana ni 100% americana. Es una mezcla de ambos. Y es una ciudad que por las oportunidades y por estar tan cerca de Estados Unidos, en algún punto hace no mucho tiempo estaba creciendo 2.5 hectáreas al día. Obviamente no hay manera que un gobierno cree infraestructura para una ciudad así. Es una ciudad realmente que se ha desarrollado a base de caos. Entonces, eso siempre nos dio oportunidad de pensar una ciudad de una manera diferente. La ciudad, casi el 50% de la ciudad se desarrolló de una manera informal y se desarrolló a través de autoconstrucción. Que para mí la autoconstrucción es una herramienta increíble. Increíble el pensar cómo hoy en día podemos mezclar un tema de formalidad e informalidad para generar una mejor ciudad. Esto fue como empezamos. Esa era mi oficina ahí del lado izquierdo. Entonces realmente ha sido entender todas las fases que se necesitan para un proyecto inmobiliario desde ceros. Esta es una imagen que realmente pues representa lo que somos, porque nosotros construimos la mayoría de los proyectos que diseñamos. Entonces nuestro entendimiento de cómo diseñamos o estas herramientas de diseño es a través de quién lo va a construir, cómo lo va a construir y cómo lo podemos generar de una mejor manera. Les voy a enseñar rápido un poquito de nuestro trabajo. Hace rato les enseñé el espacio público de Arboleda. Hemos desarrollado vivienda nivel medio alto en Tijuana, desde departamentos, townhouses, casas unifamiliares, y siempre tratando de entender con los mismos sistemas constructivos cómo podemos generar algo un poco más interesante para la ciudad. Tuvimos la oportunidad hace aproximadamente 2 años de trabajar con unos clientes en Denver para desarrollar un proyecto de vivienda en una zona 100% residencial, y la ventaja fue que el cliente nos empezó a cuestionar, a ver, ¿cómo podemos generar algo mucho más interesante para la comunidad? ¿Cómo podemos generar un espacio de vivienda más colaborativo? Y de ahí empezamos a trabajar en proyectos de co-living. Hace 4 años ganamos un concurso en la ciudad de Boston, que fue realmente lo que sembró un poco la semilla del trabajo que estamos haciendo hoy en día, en donde nuestro planteamiento era, vamos haciendo una estructura de concreto y vendiéndole a la gente metros cuadrados dentro de esa estructura de concreto, y que cada quien pueda ir construyendo su espacio. Porque debemos de pensar en los edificios como edificios, organismos vivos, lo mismo que una ciudad, no son estáticos. Debemos de pensar en la flexibilidad y debemos de pensar en cómo el edificio se puede ir adaptando a las necesidades de sus usuarios año por año. Todo esto nos llevó a diseñar que es nuestro primer proyecto de co-living, que está a punto de abrir, yo creo que en septiembre ya está operando, y en donde el planteamiento fue básicamente lo mismo. Vamos haciendo una estructura de concreto que, si no jala el co-living o si en 5 años queremos hacer algo más, podamos a través de módulos radicalmente transformar. Eso es como se ve ahorita. Y es un proyecto que realmente es un work in progress. La obra está a punto de terminar y día por día, a través de cómo hemos ido entendiendo las tendencias y cómo hemos ido identificando el futuro, cambiamos.
El proyecto se compone de un departamento que es básicamente un laboratorio, aunque para nosotros el edificio completo es un laboratorio, en donde vamos a estar diseñando cosas que ni siquiera podríamos construir en Estados Unidos. Nuestro enfoque ahorita es el desarrollo de vivienda en co-living en Estados Unidos, pero tenemos una ventaja de tener un edificio que es un laboratorio en el que podemos estar cambiando semana por semana la configuración del edificio a 5 minutos de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Tiene 4 unidades de co-living, que eran originalmente unos estudios de 40 metros cuadrados, 12 estudios que estamos ahorita cambiando a que también sean co-living y 2 espacios comerciales. Son aproximadamente 1000 metros cuadrados de construcción y lo más interesante del co-living es que nosotros lo vemos como una herramienta para democratizar la vivienda. Como una oportunidad de que alguien pueda vivir en una muy buena zona de la ciudad con una renta que es el 75% más baja de lo que sería un departamento en la misma zona. Y todos los espacios están diseñados, lo que decía hace rato Carlos es algo extremadamente interesante. La mayoría de los dueños de edificios pelean en contra de que no haya Airbnb dentro de un departamento. Nosotros estamos tratando de entender cómo los habitantes de este edificio pueden generar ingresos extras en su espacio para que la renta sea menor. Entonces, todos los espacios son lo suficientemente flexibles para que, es impresionante pensar también el uso del tiempo, ¿no? La gente pasa, ¿qué? 8 horas en su departamento, una tercera parte de un día. ¿Qué pasa en las otras 2/3 partes del día? Entonces, nosotros estamos impulsando para que ese espacio sea utilizado también como espacio de trabajo, que alguien más lo pueda rentar y lo pueda usar como una oficina. Y esos ingresos repercutan directamente en la renta que va a pagar el habitante. Entonces, ahorita estamos probando diferentes herramientas. Una de las ideas que tenemos es que el departamento se entrega básicamente, estamos pensando naked, no tiene nada, pero vamos a generar una biblioteca de diseños y tener una máquina CNC para que la gente pueda bajar ahí mismo en el edificio y cortar su propio mobiliario. Un tema muy importante en el tema de co-living y que fue algo que realmente no le funcionó a WeWork con su proyecto de WeLive de co-living es el tema de ownership. ¿Cómo podemos hacer que la gente, aunque no es dueña del espacio, sienta que es suyo? ¿Cómo podemos personalizar el espacio? Y para nosotros fue eso, el pensar que obviamente el objetivo es gente joven, el cliente. Entonces, ellos tienen la capacidad de generar su propio mobiliario. Este es el estado hoy en día del edificio. Y parece que estoy repitiendo lo de Carlos, pero obviamente el wellness es el futuro de la vivienda. Y para nosotros ni siquiera lo vemos como una herramienta de marketing o vender que está certificado. Es solamente cómo podemos generar que la gente que vive en nuestros edificios, sin pensarlo, viva de una manera más saludable. Este edificio que les acabo de enseñar va a ser el primer edificio en Latinoamérica certificado WELL y el primer edificio de co-living del mundo con esta certificación. Para mí, esta certificación es mucho más importante que LEED, porque LEED está pensando en el edificio, WELL está pensando en la gente. ¿Cómo podemos hacer que la gente que vive ahí, en México, vas a poder tomar agua de la llave, de cualquier llave en el edificio? Entonces, esta certificación se pone a pensar hasta en el arte que va a haber en los espacios públicos, se pone a pensar hasta en que tienes que tener un cierto número de suscripciones a revistas relacionadas a deportes, a comida, a salud, por cada habitante. Entonces, uno de los grandes problemas hoy en día es de salud, y que es una tendencia global, es que la gente se siente sola. Es muy interesante pensar que nunca hemos estado en un momento más conectado en el mundo, pero la gente realmente está sola. Las adicciones
que haya antidepresivos en Estados Unidos es un problema mucho más grande que cualquier droga. Entonces, a través de estos edificios podemos generar comunidad, podemos generar una mejor calidad de vida para la gente que los va a habitar. Ese es realmente nuestro objetivo. Parte de esto, mucho de esto empezó porque la hija de mi socio es Robana, es la influencer número 1 del mundo en veganismo. Entonces, ¿cómo tiene, creo que 1,5 millones de seguidores en Instagram, YouTube y así? Eso te hace pensar en cuál es la tendencia y cuál es el interés de la gente por llevar una vida más saludable. ¿Cómo podemos reflejar eso en nuestros edificios? Otra cosa que tenemos que pensar es que la tecnología, que va en un crecimiento exponencial, está transformando nuestro mundo de una manera radical. Como les decía, estamos viviendo en el mejor de los tiempos y en el mundo más conectado que ha existido. ¿Cómo esto va a cambiar la manera en que pensamos en diseñar, en construir y en desarrollar? Caterra, no sé si lo han escuchado, acaba de fondearse con un round de $800 millones. Y Caterra es una empresa basada en Silicon Valley, fundada por gente que no tenía ni idea de construcción. ¿Cómo va a cambiar la industria de la construcción? Todos estos nichos tecnológicos. ¿Cómo lo más valioso hoy en día es data? Antes los países peleaban por los recursos naturales, había guerras. Hoy en día lo que más vale es Silicon Valley. Es por eso que no hay tantas guerras hoy en día. Y estas empresas, Facebook, Google, su valor es que conoce perfectamente qué estamos pensando, dónde estamos viviendo, cómo queremos vivir. Ese data que ellos han entendido muy bien. Cómo nosotros vamos a documentar y entender la manera en que la gente habita nuestros espacios para que eso automáticamente cada edificio vaya mejorando la manera y esté diseñado específicamente para cómo los habitantes viven hoy en día. Nuestro objetivo en este proyecto es que estamos trabajando con una fábrica en Nueva York para diseñar un solo módulo. Queremos hacer un solo módulo que podamos replicar 100,000 veces en cualquier ciudad del mundo. Esto es una realidad. Ahorita todavía es un poco más caro el tema de preconstrucción, pero dentro de un futuro, ya que llegue a escala, va a ser mucho más económico construir desde una fábrica que construir en sitio. Pero para nosotros ahorita no es tanto un tema económico, sino es un tema de quitar toda esta incertidumbre que hay en el negocio de la construcción. Yo creo que no hay una industria de ese tamaño en donde haya más desperdicio, más problemas de tiempos de entrega, más problemas de que los costos ya no dieron. ¿Cómo podemos quitar esa incertidumbre? Y realmente no es nada nuevo. El pensar en prefabricado lo podemos ver a través de toda la historia, hasta por catálogo podías comprar una casa de Sears. Es interesante el pensar y el entender por qué nunca creció esto. En los 70s hubo otra ola muy grande, pero hoy viene una ola gigante. Y para nosotros el repensar el modelo es repensar qué es el nicho de vivienda, cómo lo vamos a convertir de ser algo que pagas una renta a convertirlo en un servicio. Como Uber, como Lyft han convertido el transporte en un servicio, nosotros queremos convertir la vivienda en un servicio. Queremos tener miembros que paguen mensualidades y queremos darles la flexibilidad de que si ellos deciden moverse de ciudad, van a llegar a un espacio muy similar al que estaban viviendo. Y que son espacios que son extremadamente flexibles y espacios que están pensando en cómo generas comunidad. Este es uno de los departamentos que va en el edificio que estamos terminando de construir ahorita y son
experimentos muy sencillos, pero experimentos en donde estamos viendo cómo podemos generar que un espacio habitable realmente se convierta en ese espacio que te va a generar ingresos a través que durante el día se utilice como una cocina, se utilice como un lugar donde puedas dar clases, se utilice como diferentes opciones. Y nuestro segundo edificio, que debemos de estar empezando a construir pronto, ya viene pensado en esta idea de la prefabricación. Nuestro tema más importante de todo el edificio es cómo diseñas el espacio privado. Cómo dentro de 10 metros cuadrados podemos generar que la gente tenga su espacio íntimo igual de funcional que en un departamento de 60 metros cuadrados. Y para nosotros es un tema de modulación, es un tema de diseñar ese módulo que pueda ser construido en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a que haya vivienda gratis? ¿Cómo podríamos generar, por ejemplo, una recolección de datos de la gente que está habitando el edificio, que eso se podrían hasta vender, y eso, si tú estás de acuerdo en vender toda tu data de cómo habitas, de tu salud, de qué estás navegando, de qué estás comprando, eso puede generar los suficientes ingresos para ti para no pagar renta. Muy importante pensar también, por ejemplo, en ya como la mezcla del espacio íntimo, el espacio que es privado, el espacio semiprivado y el espacio público dentro de estos edificios. Y parte de nuestra iniciativa es generar un laboratorio. Somos desarrolladores, pero realmente nuestro objetivo más grande es siempre estar experimentando y entendiendo las tendencias de nuestro planeta. ¿Cuáles son realmente el futuro de la vivienda? ¿Cómo la inteligencia artificial va a radicalmente cambiar la manera que estamos diseñando, la manera que estamos construyendo y la manera que estamos habitando? ¿Cómo virtual reality va a cambiar la manera en la que diseñamos los espacios? Hoy en día pintamos un muro verde, escogemos un cierto cuadro para la sala, un comedor de un color de madera. Dentro de muy poco es un hecho que vamos a tener interfaces como Google Lens. Basado en eso, en que todo el mundo va a traer realidad virtual en sus lentes, no hay razón para diseñar un espacio específico. Cada quien va a poder diseñar su espacio y habitarlo de la manera que quiere. Lo mismo pasa con realidad aumentada. Tú puedes tener un departamento que está amueblado como tú deseas amueblarlo en un día en Los Ángeles y al día siguiente puede estar montado de la misma manera en París. Y como blockchain y estas tecnologías de cryptocurrencies cambian el hecho de que tú ahorita una renta la pagas como un solo pago al mes. ¿Cómo va a cambiar cuando el dinero en lugar de ser pagos fluye y fluye por segundo? Entonces tú en lugar de pagar una renta por mes, puedes pagar realmente por el tiempo que usaste el espacio. Lo que decía Carlos ahorita de el espacio dentro de los estacionamientos, esta es una tiny house que diseñamos que está modulada específicamente para el tamaño de un cajón de estacionamiento. Porque vamos a tener una cantidad impresionante de espacios que tenemos que aprovechar y habitar de alguna manera. Nuestra visión es eso, cómo podemos democratizar la vivienda. Nuestra plataforma, una plataforma, estamos diseñando pensando en que no es en un contexto en específico, sino en lugar de pensar en la ciudad, estamos pensando en la persona y cómo podemos hacer que se habite en todo el mundo. Edificios lo suficientemente modulares para adaptarse a cualquier sitio. Y estos tiny houses pueden ir en estacionamientos, pueden ir en techos, ubicarlos en donde sea. Y bueno, para cerrar con una frase que a mí me interesa mucho, que la dice Lincoln, pero se la acreditan a mucha gente diferente, es que realmente la mejor manera de predecir el futuro es tú crearlo. Gracias.